Hola, bienvenidos a nuestro canal, el canal de la Academia Tecnoenseñanza Digital. En este video te voy a enseñar una de las tareas más interesantes y, si se quiere, más emocionantes que se pueden realizar en Excel. Se trata de la realización de un dashboard interactivo para visualizar a través de un resumen gráfico el conjunto de tus datos y a partir de ello entonces poder tomar decisiones. Un dashboard interactivo como el que te muestro a continuación. Vamos a dominar, estudiamos algoritmos y la inteligencia artificial. Con cada paso que damos sentimos el potencial. En la Academia Tecnoenseñanza Digital, el futuro está aquí, la tecnología es nuestra pasión. Pero antes de iniciar con la realización del dashboard, quiero pedirte por favor que nos ayudes para seguir creando este tipo de contenidos. Y la mejor manera de hacerlo es dándole me gusta a nuestros videos, suscribiéndote al canal, activando la campanita y por supuesto también comentando en nuestros videos y compartiéndolos. De verdad que de esa manera ayudas al algoritmo de YouTube para que le dé más visualizaciones y recomendaciones a nuestros videos. Sin más preámbulos, entonces comencemos. Para iniciar con la creación de nuestro dashboard interactivo, hemos abierto un libro de Excel al que hemos llamado Dashboard de Ventas y en el que ya tenemos creada 3 hojas de cálculo. La primera la llamamos datos y en ella vamos a tener la tabla de ventas con la que vamos a trabajar. A otra hoja la hemos llamado tablas dinámicas y una tercera hoja que hemos llamado dashboard. Esta tabla de ventas tiene columnas como fecha, nombre del cliente, tipo de cliente, servicio, departamento, ciudad, monto de venta, porcentaje de ganancia, tipo de venta, fuente del cliente y tipo de paquete. Y es una tabla que contiene 100 registros de ventas. Con estos datos vamos a realizar nuestro dashboard interactivo. Entonces lo primero que vamos a hacer es preparar nuestra hoja de dashboard con los distintos elementos donde vamos a colocar la información que queremos visualizar con nuestro dashboard. Vamos a comenzar seleccionando la columna A y vamos a la parte de inicio, al grupo fuente, y aquí en la parte de color de relleno vamos a desplegar y vamos a seleccionar este colorcito que ya tenemos previamente preparado. Después de eso nos vamos a la pestaña insertar, a la parte de ilustraciones, a las formas, desplegamos allí y escogemos el rectángulo. Desplegamos y a ese rectángulo le vamos a dar un tamaño de 1,4 para la altura y un tamaño de 30 para el ancho. Y lo vamos a ubicar en esa posición. Después de eso lo vamos a seleccionar. Vamos a venir a inicio, a la parte de relleno y vamos a escoger el mismo colorcito que habíamos escogido anteriormente. Luego vamos a presionar la tecla control y vamos a presionar el clic izquierdo del ratón y vamos a arrastrar hacia abajo para duplicar ese rectángulo. A este nuevo rectángulo le vamos a dar un tamaño. Nos venimos a formato de forma y le vamos a dar un tamaño de 1,4 para la altura y de 7,10 centímetros para el ancho.
Luego vamos a duplicar ese rectángulo. Ya sabemos que presionamos la tecla control, el clic izquierdo del ratón y arrastramos. Y vamos a ubicar en esta posición. Vamos a repetir el procedimiento. Duplicamos el rectángulo, lo ubicamos en esta posición, volvemos a duplicar y lo colocamos en esta posición de acá. Este primer rectángulo que tenemos arriba es para el título de nuestro dashboard. Y cada uno de estos rectángulos más pequeños son para colocar allí información importante de nuestro dashboard. A esos rectángulos más pequeños lo vamos a seleccionar todo presionando la tecla Shift o mayúscula y haciendo clic en ellos. Una vez que lo tenemos seleccionado, entonces nos venimos a la parte de inicio, a la parte de relleno, desplegamos y escogemos este color que tenemos acá. Un amarillo claro. Muy bien, hacemos clic afuera de los rectángulos y vamos a seleccionar en la fila 7 las celdas desde la B7 hasta la E7. Allí vamos a venir acá a la parte de inicio, la parte de alineación, combinar y centrar. Vamos a escribir dentro de las celdas combinadas lo siguiente: ventas por ciudad. Hacemos clic afuera, volvemos a hacer clic dentro de la celda y ahora le vamos a dar un tamaño de 16. La vamos a definir a negritas. Vamos a la parte de relleno. Y seleccionamos el color azul oscuro que tenemos acá. Y la fuente la vamos a definir a blanco. Allí lo tenemos. Lo mismo vamos a hacer con estas 4 celdas de acá. Las seleccionamos. Venimos a la parte de combinar y centrar. Escribimos dentro de ellas ventas por departamento. Hacemos clic afuera, volvemos a hacer clic adentro y le vamos a dar también un tamaño de 16. Vamos a definir la negrita y vamos a utilizar el mismo color que hemos estado utilizando. Y la fuente la vamos a definir a blanco. Ahora en la fila 8 vamos a seleccionar esta celda y allí vamos a escribir ciudad. Presionamos la tecla tabuladora. Y en la siguiente celda vamos a escribir ventas 2024. Presionamos tabulador y en esta otra celda vamos a escribir ventas 2025. Presionamos tabulador y en esta celda vamos a escribir variación. Muy bien, seleccionamos ahora todas estas celdas. Nos venimos acá para darle un tamaño de 12. Definimos a negrita. Vamos a centrar. Y vamos a darle un color de relleno. Como este verdecito que tenemos allí. Ahora nos vamos a esta celda que tenemos acá y vamos a escribir departamento. Presiono la tecla tabulador y en esa nueva celda ahora vamos a escribir ventas 2024. Presiono tabulador. Ventas 2025.
Presiono tabulador y en esta celda ahora voy a escribir variación. Presiono Enter. Y ahora voy a hacer clic en esta celda. Voy a venir aquí a la brochita para copiar el formato. Y voy a copiar el formato en esta celda. Voy nuevamente a la brochita y copio el formato en esta otra celda. Ahora nos venimos a la fila 17 y vamos a seleccionar todas estas columnas. Después nos venimos a combinar y centrar. Y ahora dentro de esa fila combinada vamos a escribir ventas y ganancias por trimestres. Ok. Hago clic fuera. Vuelvo a hacer clic dentro de la fila. Y nos vamos a venir a darle un tamaño de 16. Vamos a alinear en el medio. Vamos a definir a negrita, que ya la tenemos. Y nos vamos a venir aquí a color de relleno y vamos a escoger el azul oscuro que hemos venido trabajando. Nos vamos a venir al color de la fuente y vamos a seleccionar el color de fuente blanco. Perfecto. Ahora vamos a ir a insertar. Vamos a seleccionar aquí en la parte de texto. Vamos a seleccionar cuadro de texto. Y vamos a insertar un cuadro de texto en este primer rectángulo que tenemos acá. Vamos a escribir allí total de ventas. Muy bien. Vamos a hacer clic en el borde del cuadro de texto. Vamos a definir el texto a negrita y le vamos a dar un tamaño de 12. Vamos a alinear al medio y después de eso nos vamos a venir a formato de forma. A la parte de relleno de forma vamos a escoger sin relleno. Posteriormente entonces en contorno de forma vamos a escoger sin contorno. Ahora vamos a seleccionar el rectángulo. Vamos a seleccionar también el cuadro de texto. Vamos a formato de forma en la parte de alinear. Vamos a alinear a la izquierda y también vamos a alinear en la parte superior. Allí tenemos nuestro cuadro de texto alineado dentro del rectángulo. Vamos a seleccionar ese cuadro de texto ahora y lo que vamos a hacer es seleccionar la tecla control y la tecla mayúscula y el clic izquierdo del ratón y vamos a arrastrar hacia el próximo rectángulo. Ubicamos en esa posición y repetimos el procedimiento. Tecla control, tecla mayúscula, clic izquierdo del ratón y arrastro hasta el siguiente rectángulo. Control, mayúscula, clic izquierdo del ratón y arrastro hasta el siguiente rectángulo. Perfecto. Ahora aquí vamos a escribir total de ganancias. Vamos a venir a formato de forma y vamos a aumentar el ancho del cuadro de texto. Allí lo tenemos. Seleccionamos el siguiente cuadro de texto y allí vamos a escribir ventas promedio. Vamos al siguiente cuadro de texto y allí vamos a escribir cantidad de ventas. Aumentamos el tamaño
del cuadro de texto y allí lo tenemos. Perfecto, ya de esta forma entonces tenemos preparada nuestra hoja de dashboard y lo que nos faltaría ahora sería entonces realizar las tablas dinámicas. Vamos a nuestra hoja de cálculos llamada datos. Vamos a hacer clic aquí dentro de nuestra tabla. Vamos a venir a la parte de insertar. Y aquí en insertar vamos a escoger tablas dinámicas. Se nos despliega esta ventana y en esta ventana entonces nos dicen si queremos insertar las tablas dinámicas en una nueva hoja de cálculo o en una hoja de cálculo existente. Yo voy a escoger en una hoja de cálculo existente. Y después de eso entonces vamos a hacer clic en ubicación y aquí en ubicación vamos a venir a nuestra hoja de tablas dinámicas y vamos a seleccionar la celda B2. Le damos a aceptar y entonces ya en la hoja tablas dinámicas hemos insertado nuestra primera tabla dinámica. Como pueden observar, aquí tenemos nuestra tabla dinámica, pero en este momento se encuentra vacía. Y del lado derecho tenemos una ventana que es la que nos va a permitir a nosotros definir los campos de esa tabla dinámica. Aquí pueden observar los nombres de las distintas columnas de nuestra tabla de datos. Y por este lado podemos definir filtros, las columnas, las filas y los valores de nuestra tabla dinámica. Entonces, lo primero que vamos a hacer es venir a esta parte de acá donde se encuentran las columnas de nuestra tabla de datos y vamos a seleccionar este valor que dice monto de ventas y lo vamos a arrastrar a esta parte de acá que dice valores. Entonces observen acá que ya nuestra tabla dinámica está comenzando a tomar valores. Después de eso, continuamos en esta parte y vamos a seleccionar la columna ganancia y también la vamos a arrastrar a esta parte de acá que dice valores. Entonces observen cómo aquí se van mostrando los distintos datos. También nos interesa el promedio de los montos de venta. Volvemos acá a donde están las columnas y volvemos a arrastrar monto de venta hacia la parte de valores. Y aquí observamos en esta parte de abajo donde dice suma de monto de venta. Vamos a desplegar esta flechita porque lo que nos interesa es el promedio. Y vamos a esta parte de aquí que dice configuración de campos del valor. Se despliega esta ventana y aquí tengo una serie de opciones dentro de las cuales tengo suma, recuento, promedio. En este momento nos interesa el promedio. Selecciono el promedio y le doy a aceptar. Y entonces observen ustedes cómo aquí se acaba de definir el promedio de los montos de venta. Otro valor que nos interesa es la cantidad de ventas. La cantidad de ventas, entonces vamos a venir acá a donde se encuentran los nombres de columnas de nuestra tabla de datos y vamos a seleccionar fecha. Y la vamos a arrastrar a donde dice valores. Y observen aquí que ahora nos dice cuenta de fecha y nos da el número de 100. Ok, de esta manera entonces ya tenemos nuestra primera tabla dinámica completada. Ahora vamos a crear nuestra segunda tabla dinámica. Para ello seleccionamos la celda donde queremos insertar nuestra tabla. Luego vamos a la pestaña Insertar y allí a Tablas dinámicas. Se despliega esta ventana. Y aquí donde dice tabla o rango, vamos a escribir el nombre de nuestra tabla de datos. Recuerden que esa tabla de datos se llama ventas.
Escribimos ventas y nos aseguramos acá abajo de que esté seleccionada hoja de cálculo existente. Aquí en ubicación ya podemos observar que tenemos la celda que habíamos seleccionado. Luego de eso le damos a aceptar y fíjense que aquí ya tenemos la tabla dinámica insertada. Ahora vamos a venir a la ventana de la derecha y vamos a seleccionar el campo ciudad y lo vamos a arrastrar hacia la parte de las filas. Y entonces observen que aquí se ha creado una fila que tiene los nombres de las distintas ciudades. Ahora voy a seleccionar el campo fecha y lo voy a arrastrar hacia la parte de las columnas. Y después de eso me voy a venir aquí a la parte de abajo y aquí observan que están seleccionados de la fecha, los trimestres y los años. Vamos a deseleccionar la parte de trimestre y vamos a dejar seleccionados los años. Muy bien. Ahora subimos un poco y aquí en la parte de monto de venta, ese campo lo vamos a arrastrar hacia los valores. Y entonces observen que aquí tenemos una tabla dinámica que se ha creado que tiene las ciudades y las ventas por cada año, por el año 2024 y 2025. Ese mismo procedimiento lo vamos a repetir para crear la tabla dinámica de las ventas por departamento. Selecciono la celda donde voy a insertar la tabla dinámica. Me voy a insertar tabla dinámica. Aquí escribo el nombre de mi tabla de datos, que sería ventas. En una hoja de cálculo existente, aquí está la ubicación de la celda y le doy a aceptar. Allí se inserta nuestra tabla dinámica. Ahora vamos a la ventana de la derecha y vamos a seleccionar el campo departamento y lo vamos a arrastrar a filas. Luego vamos a hacer como en la parte anterior, vamos a seleccionar el campo fecha y lo vamos a arrastrar hacia las partes de las columnas. Me vengo a la parte de abajo, deselecciono la parte correspondiente a los trimestres y dejo seleccionada la parte de los años. Ahora voy al campo monto de ventas y lo arrastro hacia la parte de valores. Y entonces fíjense que aquí tenemos las ventas de los distintos departamentos por año. Ok, muy bien. Esta sería entonces nuestra tercera tabla dinámica. Nos faltaría ahora crear nuestra última tabla dinámica. Para ello nuevamente hacemos clic donde la vamos a insertar. Venimos a la pestaña insertar, tabla dinámicas. Escribimos el nombre de la base de datos o de la tabla, que sería ventas. Hoja de cálculo existente y aceptar. Observen que allí tenemos la tabla dinámica que en estos momentos está vacía. Ahora nos venimos a la ventana de la derecha y vamos a seleccionar año y lo vamos a arrastrar a las filas. Y luego vamos a seleccionar trimestre y lo vamos a arrastrar a las filas debajo de año. Aquí podemos observar entonces que ya tenemos una fila con los años y los trimestres. Muy bien, ahora vamos a la parte de monto de venta y lo vamos a arrastrar hacia los valores. Y también vamos a la ganancia y la vamos a arrastrar hacia la parte de los valores. Y entonces observen que allí tenemos las ventas, o sea, el total de ventas y el total de las ganancias por cada año y por cada trimestre. Bien, de esta forma completaríamos toda nuestra tabla dinámica y ahora lo que vamos a hacer es utilizarla para determinar los valores de los dashboards
y los gráficos del dashboard. En este momento vamos a aprovechar para personalizar un poco nuestras tablas dinámicas. Vamos a hacer clic en esta etiqueta que está acá, hacemos clic derecho y escogemos esta opción que dice configuración de campo de valor. Observen que aquí me aparece el nombre de la etiqueta y yo puedo cambiarla. Vamos a escribir allí ventas por trimestre. Le damos a aceptar y observen que aquí ha cambiado el nombre de la etiqueta. Vamos a hacer lo mismo con las ganancias. Hacemos clic derecho, escogemos configuración de campo de valor y aquí le cambiamos el nombre y vamos a escribir ganancias por trimestre. Le damos a aceptar y aquí se ha producido el cambio. Vamos a ir un poco arriba a nuestra primera tabla dinámica y vamos a hacer clic derecho en esta etiqueta y vamos a la opción de configuración de campos de valor y vamos a cambiar el nombre a venta total. Le damos a aceptar y observen el cambio. Vamos a hacer lo mismo con la ganancia, configuración de campos de valor y vamos a escribir ganancia total. Le damos a aceptar y allí se produce el cambio. Vamos a hacer lo mismo con esto. Vamos a configuración de campo de valor y vamos a escribir promedio de ventas. Le damos a aceptar y listo. Y aquí también vamos a hacer clic derecho, configuración de campos de valor y vamos a escribir cantidad de ventas. Le damos a aceptar y listo. Ya entonces hemos realizado la personalización de nuestras tablas dinámicas. Ahora nos venimos a esta última tabla dinámica de allí. Hacemos clic dentro de ella. Vamos aquí a analizar tabla dinámica. A esta parte de herramientas y vamos a seleccionar gráfico dinámico. Dentro de gráficos dinámicos vamos a escoger el que ya está seleccionado, que sería un gráfico de columnas agrupadas. Le damos a aceptar y fíjense que allí ya tenemos nuestro gráfico creado. Ahora vamos a hacer clic derecho en el gráfico. Vamos a la parte de cortar y luego nos vamos aquí a la hoja dashboard. Hacemos clic derecho y vamos a pegar nuestro gráfico allí. Lo pegamos, vamos a cerrar esta ventana momentáneamente y ahora vamos a posicionar nuestro gráfico. Vamos a posicionar nuestro gráfico dentro de la región que habíamos creado para ello. Estiramos un poco y allí tenemos el gráfico creado. Ahora lo que vamos a hacer es a personalizarlo para ponerlo un poco más atractivo, más bonito. Vamos acá a análisis de gráficos, a esta parte de botones de campo y vamos a seleccionar esta opción que dice ocultar todos. Luego vamos a esta crucecita que está acá de elementos de gráficos. Vamos a seleccionar la parte de leyenda, vamos a desplegar en la flechita y vamos a seleccionar en la parte inferior. Aquí vamos a seleccionar esa leyenda. Vamos a la parte de inicio
y vamos a aumentar un poco el tamaño. Vamos a aumentar el tamaño a 12 y la vamos a definir a negrita. Vamos a hacer lo mismo con las etiquetas de el eje horizontal. Hacemos clic en él, lo definimos a negrita y vamos a definir el tamaño a 11. Ahora vamos a hacer clic dentro del gráfico. Vamos a escoger esta opción que dice cambiar tipo de gráfico. Vamos aquí a seleccionar combinado y en esta parte de acá lo vamos a dejar en línea y vamos a seleccionar este recuadro de acá. Le damos a aceptar y fíjense que ahora las ganancias se muestran como un gráfico de línea. Vamos ahora a seleccionar las barras. Vamos a la pestaña inicio, a relleno y vamos a seleccionar este colorcito verde que tenemos acá. Vamos a la parte de formato. Vamos aquí a contorno de forma y vamos a seleccionar sin contorno. Muy bien, ahora vamos a seleccionar el gráfico de líneas. Vamos a hacer clic derecho. Vamos acá donde dice dar formato a la serie de datos. Fíjense que se despliega la ventana a la derecha. Y aquí vamos a seleccionar relleno. Y en relleno vamos a escoger este colorcito que hemos venido manejando, el azul oscuro. Luego nos vamos a ir a marcador. En marcador vamos a seleccionar opciones de marcador y vamos a escoger esta opción que dice integrado. Vamos a desplegar acá y vamos a seleccionar este círculo que tenemos allí. Lo seleccionamos, vamos a aumentar el tamaño a 8 y luego vamos a bajar un poco para acá donde dice borde. Vamos a escoger línea sólida y vamos a seleccionar el color azul oscuro que hemos venido manejando. Subimos un poco, venimos a la parte de relleno y en relleno vamos a cambiar el color. Vamos a cambiar el color a este amarillo claro que tenemos acá. Después de eso vamos a volver a borde y vamos a definir el ancho a 2. Y fíjense cómo ha quedado nuestro gráfico de líneas. Ahora vamos a seleccionar el gráfico. Vamos a venir a formato. Y aquí en la parte de contorno de forma vamos a seleccionar sin contorno. Y en esta parte de relleno de forma vamos a seleccionar sin relleno. De la misma forma vamos a seleccionar esta línea de la parte de arriba. Vamos a venir a formato. Vamos a relleno de forma. Vamos a escoger sin relleno. Y también vamos a escoger sin contorno. Ahora vamos a venir a la crucecita. Y aquí vamos a deseleccionar esta casilla que dice líneas de cuadrículas. Ahora vamos a seleccionar el eje secundario. Vamos a inicio y vamos a aumentar un poco el tamaño. Vamos a aumentarlo a 11 y vamos a definirlo a negrita. También vamos a seleccionar el eje primario y vamos a hacer lo mismo. Vamos a definirlo el tamaño a 11 y vamos a definirlo también a negrita. Allí entonces tenemos prácticamente nuestro gráfico listo. Ahora vamos con las ventas por ciudad y las ventas por departamento. Para las ventas por ciudad nos vamos a posicionar en esta primera casilla de acá. Pero he observado que tengo desactivada la barra de fórmula, de tal manera que me voy a venir aquí a vistas
y voy a seleccionar la casilla correspondiente a las barras de fórmulas. Ok, hecho esto, entonces vamos a escribir igual. Ahora nos vamos a venir a la hoja tablas dinámicas y vamos a seleccionar el rango donde se encuentran nuestros datos, que sería desde la B9 hasta la D15. Y entonces escribimos acá arriba 2 puntos, D15. Presionamos Enter y allí entonces tenemos nuestros datos. Vamos a seleccionar esta fila de acá abajo. Vamos a inicio. Vamos a darle el formato con el tamaño de letra en 12 y la vamos a definir a negritas. Y vamos a calcular aquí la variación. La variación la vamos a calcular de la siguiente manera. Nos posicionamos en esta celda. Escribimos igual. Y la variación entonces va a ser las ventas del 2025 menos las ventas del 2024. Presionamos Enter y entonces allí tenemos nuestra variación. Ahora nos posicionamos en la primera celda y en este rectángulo verde de la esquina inferior derecha, cuando aparece la crucecita, arrastramos hasta esta posición. Aquí nuevamente seleccionamos la celda, venimos a negritas y le damos un tamaño de 12. Ahora volvemos a seleccionar todas estas celdas de acá y le vamos a dar un colorcito de relleno. Un color de relleno que va a ser este verdecito un poco más claro que tenemos acá. También vamos a hacer clic derecho. Vamos a venir a formato de celdas. Y aquí en la parte de bordes vamos a seleccionar este bordecito de acá. Y le vamos a dar aquí a este borde superior y a este borde inferior. Y le vamos a dar a aceptar. Y entonces allí tendríamos nuestra tablita en el dashboard que me indica las ventas del 2024, las ventas del 2025 y la variación. Como pueden observar, la variación es negativa, lo que quiere decir que en el año 2025 hubo menos ventas que en el año 2024. Algo parecido ahora vamos a hacer con las ventas por departamento. Nos posicionamos en esta celda de acá. Vamos a la barra de fórmulas, escribimos igual. Vamos a la hoja tablas dinámicas y seleccionamos el rango correspondiente, que en este caso sería desde la B21 hasta la D26. D26. Escribimos los 2 puntos allí y escribimos D26. Le damos Enter y fíjense que aquí entonces ya tenemos todos nuestros datos. Ok, ahora vamos a calcular la variación. Nos posicionamos en esta celda de acá. Escribimos igual. Y vamos a escoger la celda correspondiente a las ventas 2025 menos las ventas correspondientes al 2024. Presionamos Enter y allí tenemos el resultado. Nos posicionamos en esa primera celda y vamos al recuadrito verde. Cuando aparece la crucecita, arrastro hasta el final. Allí tenemos nuestros datos. Vamos a seleccionar toda la fila, todas estas celdas. Vamos a darle un formato de negrita. Vamos a darle un tamaño de 12. Vamos a hacer clic derecho. Vamos a escoger formato de celdas. Y aquí ya tenemos seleccionados bordes y el tipo de borde respectivo.
y voy a hacer clic aquí en borde superior y en borde inferior y voy a presionar aceptar. También vamos a ir a darle un colorcito de relleno, el mismo colorcito que manejamos para la otra tabla, y allí lo tenemos. De esta manera hemos finalizado con las ventas por ciudad y ventas por departamento. Ahora vamos con nuestros KPIs o números principales. Para ello vamos a ir a insertar, vamos a texto e insertamos un cuadro de texto. Lo vamos a insertar en este rectángulo que tenemos acá. Vamos a la parte de formato de forma, a relleno de forma, desplegamos y escogemos sin relleno. También vamos a contorno de forma y vamos a escoger sin contorno. Y allí ahora vamos a colocar el número correspondiente. Para ello nos vamos a la barra de fórmula, escribimos igual, luego venimos a las tablas dinámicas, hacemos clic allí y en esta primera tabla dinámica nos interesa la venta total. Esa venta total se encuentra en la celda B3. Así que voy a escribir ahora B3. B3. Presionamos Enter y observen que aquí dentro del cuadro de texto ya tengo el valor correspondiente. Ahora lo que voy a hacer es hacer clic en el borde del cuadro de texto. Voy a definir a negrita y le vamos a dar un tamaño de 16. Vamos a alinear en el medio. Vamos a ampliar un poco el cuadro de texto. Vamos a centrar también horizontalmente y vamos a mover a una posición adecuada nuestro cuadro de texto. Allí tenemos entonces el valor del total de ventas. Ahora lo que vamos a hacer es duplicar ese cuadro de texto. Recuerden, voy a presionar la tecla control, la tecla mayúscula y el clic izquierdo del ratón y voy a arrastrar. Y eso lo voy a hacer también para los otros rectángulos. Control mayúscula, clic izquierdo del ratón y arrastra. Control mayúscula, clic izquierdo del ratón y arrastra. Y entonces allí tendría cuadros de texto en todos los rectángulos. Ahora, en este segundo cuadro de texto me interesa la cantidad correspondiente al total de ganancias. Vamos a realizar la misma operación. Nos venimos a la barra de fórmula, escribimos igual, luego a tablas dinámicas y aquí el valor que nos interesa está en la celda C3. Así que escribimos a continuación C3 y presionamos Enter. Y fíjense que aquí tenemos el valor. Ahora hacemos clic en el borde del cuadro de texto. Vamos a definir a negrita y le vamos a dar el tamaño que hemos estado manejando, que es el tamaño de 16. Ahora voy al tercer cuadro de texto correspondiente a las ventas promedio. Elimino el valor que tiene y vamos a repetir la operación. Me vengo a la barra de fórmulas, escribo igual, a tablas dinámicas y el valor que me interesa entonces es el promedio de ventas. Se encuentra en la celda D3. Escribo D3 y presiono la tecla Enter. Entonces aquí tenemos el valor. Hago clic en el borde del recuadro y vamos a definir a negrita y el tamaño de texto a 16. Lo mismo vamos a hacer con este otro cuadro de texto de acá. Elimino la cantidad que tiene. Me vengo a la barra de fórmulas. Escribo igual. Luego a tablas dinámicas.
Y el valor que me interesa, que es la cantidad de ventas, se encuentra en la celda E3. Escribo E3, le doy Enter y aquí tengo el valor 100. Doy clic en el borde del cuadro de texto, definimos a negrita y aumentamos el tamaño a 16. En este momento vamos a aumentar el zoom de nuestra hoja de cálculo y vamos, para que se vean mejor los números, a darle formato. Entonces, en esta tabla ventas por ciudad vamos a seleccionar todas estas celdas. Vamos a inicio, aquí el grupo de números, vamos a desplegar en esta flechita, vamos a seleccionar número y aquí vamos a escoger esta casilla que dice usar separadores de miles. La selecciono allí y le doy a aceptar. Y entonces fíjense que los números ahora tienen un formato que nos permite la lectura de las cifras de mejor manera. Vamos a hacer lo mismo con la otra tabla. Selecciono todos estos valores de acá. Vamos a la parte de números, despliego la flechita, escojo números y aquí selecciono la casilla usar separadores de 1000. Le doy a aceptar y allí tenemos nuestros números formateados. Muy bien, también lo vamos a hacer aquí en los KPI con números clave, pero para hacerlo allí tenemos que hacerlo en la tabla dinámica original. Vamos a tablas dinámicas y aquí todos estos valores los vamos a seleccionar. Vamos a venir a la parte de números, vamos a desplegar la flechita, vamos a escoger número y vamos a seleccionar la casilla usar separadores de 1000. Le doy a aceptar y entonces observen ustedes que allí se han formateado los números. Y si ahora nos vamos al dashboard, observamos que en los cuadros de texto también los números se han formateado. Y para mejorar la vista de nuestro dashboard, vamos a la parte de vista. Vamos a desmarcar aquí la casilla de líneas de cuadrícula. También vamos a ocultar nuestra cinta de opciones. Vamos a ocultar también la barra de fórmulas. Para ello vamos a vistas y vamos a deseleccionar aquí donde dice barras de fórmula. Entonces fíjense cómo se está viendo pues nuestro dashboard en este momento. Ahora nos faltaría escribir acá el título del dashboard, que sería dashboard de ventas y ganancias. Voy a seleccionar, vamos a ir a inicio, vamos a definir el tamaño a 24, vamos a dejarlo en 28, vamos a definirlos a negrita y vamos a ver cómo nos quedaría. Entonces vamos a inicio nuevamente, vamos a centrar o alinear al medio y allí entonces lo tendríamos. Dashboard de ventas y ganancias. Me parece que quedó un poco grande. Vamos a seleccionar y vamos a disminuir un poco el tamaño. Vamos a inicio y vamos a disminuir a 24. Allí me parece que está bien. Perfecto. Solo nos faltaría ahora insertar las segmentaciones. Para ello vamos aquí a tablas dinámicas y vamos a ubicarnos en nuestra primera tabla dinámica. Luego vamos a venir a analizar tabla dinámica y aquí vamos a esta parte que dice filtrar y vamos a insertar segmentación de datos. Se despliega esta ventana y entonces vamos a segmentar por servicios.
Aquí tengo una serie de opciones para segmentar, pero vamos a escoger en este momento por servicio. Le doy a aceptar y aquí se ha insertado mi tablita de segmentación. Vamos a hacer clic derecho en ella, vamos a cortar, nos vamos aquí a la parte de dashboard y vamos a insertar. Control V. Aquí tenemos entonces nuestra segmentación insertada en nuestro dashboard. Vamos a ubicarla por acá. Vamos a venir a la parte de segmentación y vamos a escoger un estilo acorde con el diseño que tenemos. Vamos a desplegar un poco y vamos a seleccionar acá. Entonces allí tenemos nuestra segmentación por servicio. Y si queremos vincular todas estas tablas a nuestra segmentación, hacemos clic derecho en ella y aquí escogemos conexiones de informe. Entonces aquí me da la posibilidad de vincular nuestras tablas dinámicas. Ya tenemos esta tabla dinámica seleccionada. Vamos a seleccionar la 13, la 12 y también vamos a seleccionar la 11. Le damos a aceptar y ahora observen que cada vez que escojo una segmentación, todas nuestras tablas, nuestros valores y nuestros gráficos varían. Por eso lo llamamos gráficos interactivos. Ahora vamos a la parte de insertar. Vamos a la parte de ilustraciones. Vamos a iconos. Y aquí en iconos vamos a escoger un cierto icono. Vamos a ver negocio. Y vamos a seleccionar este que está acá. Lo seleccionamos y lo insertamos. Lo movemos hacia la parte superior de nuestro dashboard. Y aquí entonces vamos a formato de gráfico. Vamos a la parte de relleno. Le vamos a dar un relleno en blanco. Y también vamos a colocar sin contorno. Entonces observen que allí tenemos nuestro icono insertado. Vamos a insertar también una segmentación por años. Para ello entonces vamos a tablas dinámicas. Nos vamos a la última tabla dinámica que creamos. Nos posicionamos en ella. Venimos a analizar tabla dinámica. Y aquí escogemos insertar segmentación de datos. Aquí se nos crea esta tablita y en estas tablas están todos los campos. Y en este caso vamos a segmentar por años. Le damos a aceptar y aquí tenemos nuestra segmentación creada. Ahora vamos a hacer clic derecho en ella. Vamos a escoger configuración de segmentación de datos. Y en esta ventana vamos a seleccionar esta opción que dice ocultar los elementos que no contienen datos. La seleccionamos y le damos a aceptar. Ahora ajustamos el tamaño de nuestra segmentación. Vamos a hacer clic derecho nuevamente, vamos a cortar y la vamos a llevar a nuestra hoja dashboard. Hacemos clic derecho acá y vamos a escoger pegar. Y aquí ya tenemos insertada nuestra segmentación por año. Vamos a subirla un poco hacia esta parte. Vamos ahora a segmentación y vamos a escoger aquí un estilo de acuerdo a lo que estamos manejando, que sería este estilo verde que tenemos acá. Pero fíjense que esta segmentación funciona solamente para este gráfico que se creó con la última tabla dinámica. Si escojo acá, el gráfico varía, pero los otros valores no se modifican. Para corregir eso, vamos a hacer clic derecho en la segmentación
y vamos a escoger aquí conexiones de informe. Y se me despliega esta ventana y vamos a seleccionar todas las otras tablas dinámicas. Le damos a aceptar y ahora observen que cuando escojo una segmentación por año, todos los valores se modifican. Si escojo segmentación por servicio, entonces los valores se modifican para ese año. Vamos a deseleccionar los filtros y allí tenemos nuestro dashboard como lo teníamos originalmente. Para mejorar un poco la vista de nuestro dashboard, vamos a cambiar el color de la fuente en estos cuadros de texto. Voy a hacer clic en ello, voy a seleccionar en el borde, me vengo a inicio y aquí selecciono el color de la fuente, este verdecito que tengo por acá. Entonces fíjense, a mí me parece más bonito este color. Para hacerlo con los otros cuadros de texto, lo que voy a hacer es, teniendo seleccionado ese cuadro de texto, me voy a venir aquí a inicio y a esta brochita para copiar el formato. Voy a hacer doble clic para que el formato se copie varias veces. Y ahora, para deseleccionar el formato, lo que hago es presionar la tecla escape. Creo que se vería más bonito también si hacemos lo mismo en los títulos de los rectángulos. Seleccionamos el cuadro de texto de los títulos, hacemos clic en el borde, nos venimos a inicio y escogemos el mismo color verde. Ahora vamos a copiar el formato en todos los demás. Hacemos doble clic en la brochita y nos venimos a cada uno de los cuadros de texto. Para deshabilitar la brochita presiono escape. Sí, y en efecto creo que allí se ve mucho mejor nuestro dashboard. Bien amigos, eso es todo por este video. Espero que les haya gustado y si sienten que es de utilidad para ustedes, como siempre les pido que nos apoyen dándole me gusta al video, suscribiéndose al canal, activando la campanita y por supuesto comentando y compartiendo nuestros videos. Nos vemos en una próxima oportunidad.